Quienes han tenido la dicha de visitar las afueras de algún pueblo o la profundidad de los bosques, sin duda recordarán la agradable experiencia de bañarse en un río. Estos pequeños lugares de paz y naturaleza son el lugar perfecto para completar un viaje de acampada, un paseo por algún lugar inexplorado o terminar un día de diversión. Sin embargo, aunque en la actualidad podemos disfrutar de ellos sin prácticamente ningún peligro, no siempre fue así. De hecho, en el pasado bastaba un simple chapuzón para perder la vida en cuestión de segundos debido a los poderosos monstruos prehistóricos que habitaban estas aguas. Sus historias son tenebrosas y si estás dispuesto a acompañarnos en esta oportunidad, podrás conocer un poco más de estas criaturas monstruosas que hace muchísimo tiempo mantenían a los seres humanos lo más alejados del agua. Monstruos de río prehistóricos que afortunadamente están extintos. Número 5. Ineria. Antes de que los tiburones y los cocodrilos fueran los depredadores más mortíferos del mar y los ríos, incluso antes de que el resto de las criaturas marinas lograsen encontrar un refugio para evadir a sus atacantes, existía un monstruo del que pocos podían escapar. Se le consideraba uno de los mayores asesinos del mar y de los ríos. Su tamaño alcanzaba los 3 metros de longitud y vivió hace unos 360 millones de años. Por supuesto, hablamos de Ineria, un monstruo con el que jamás desearías cruzarte. Su nombre hace referencia al pueblo de Iner, ubicado en la actual Pensilvania, pues allí Keith Stewart Thompson encontró el primer fósil de esta criatura. Según su descripción, este pez enorme podía alcanzar los 4 metros de largo. Su cráneo tenía huesos que sobresalían por la boca y las mejillas. Además, su mandíbula inferior era inusualmente larga y sus dientes eran robustos y afilados, con un tamaño de hasta 5 centímetros. Por supuesto, este pez hubiese ofrecido un espectáculo espeluznante si alguien hubiese estado allí para ser testigo de su monstruosidad. Sin embargo, la siguiente criatura te demostrará que cuando se trata de depredadores y asesinos marinos, importa muy poco el tamaño, sino la sed de sangre y el deseo de triturar todo lo que se encuentre a su paso. Número 4. Rhizodus. ¿Cómo es posible que un pez tan pequeño sea tan mortífero? Esto es lo que muchos se preguntan cuando se trata del Rhizodus, un monstruo de los lagos de agua dulce, los sistemas fluviales y los grandes pantanos del mundo en el período carbonífero. Los libros de historia lo conocen por sus famosos dientes de raíz, tan diferente a los diminutos rastrillos dentales de la mayoría de su especie. Este monstruo tenía colmillos que llegaban a medir cerca de 22 centímetros y su mandíbula tenía una apertura tan grande que podía tragarse a casi cualquier anfibio del tamaño pequeño y mediano. Por lo general, los Rhizodus no crecían más de 40 centímetros. Algunos llegaron a medir 1 metro, pero era suficiente para asolar los ríos. Su figura pocas veces era percibida, ya que estaba envuelto en fuertes escamas plateadas que se confundían con el color del agua. Sus víctimas tenían pocas escapatorias cuando este monstruo se les acercaba, y su velocidad era tan vertiginosa que pocos lograban escapar de su fatídica mordedura. Sin embargo, si se trata de verdaderos trituradores de anfibios y de mordeduras letales, la siguiente criatura tiene mucho para ofrecer, aunque nada bueno puede salir de su hambrienta necesidad para asesinar a los habitantes de los ríos. Número 3. Pannoniasaurus. La siguiente criatura podría pasar completamente desapercibida en la actualidad. De hecho, cualquiera podría verla en medio de un río, mientras va paseando tranquilamente en canoa por el agua dulce, y confundirla con un pez común y corriente, sin nada especial. Sin embargo, todo cambiaría por completo cuando este monstruo se deja ver su monstruosa cola llena de escamas oscuras y 2 patas traseras en forma de aletas. La ciencia la conoce por el nombre de Pannoniasaurus, y aunque se sabe muy poco de esta criatura prehistórica que un día mantuvo a los anfibios del período Cretácico al borde de la extinción, no hay duda de que fue una bestia terrorífica. Pero su terror no lo provocaba su forma física, sino la poderosa mordedura de su mandíbula, la cual la asemejaba a los actuales cocodrilos del Nilo, las bestias más mortíferas de los pantanos y los ríos. Su dentadura estaba compuesta por dientes medianos y afilados, similares al del tiburón, y lejos de triturar la piel de sus víctimas, la despedazaba a través de pequeños mordiscos de los que nada lograba escapar. Aún así,
Si este monstruo de los ríos se hubiese cruzado con la siguiente criatura de la lista, tal vez no le hubiese resultado nada fácil de cazar. De hecho, hay muchas posibilidades de que nuestro Pannoniasaurus fuese su víctima. Número 2. Spinosaurus. La siguiente criatura pocas veces llegó a ver la luz del sol, ya que vivió en los lugares más profundos de los ríos, allí donde siempre parecía que era de noche. Generalmente, sus víctimas eran arrastradas hasta este lugar tenebroso en contra de su voluntad, pues había varias y afiladas razones para someterse a la voluntad del Spinosaurus, un monstruo de río que atormentó las aguas en el período Cretácico superior. Se cree que esta criatura peculiar vivió hace 99 millones de años cerca del actual Egipto. Sus restos fósiles sugieren que llegó a medir cerca de 18 metros de longitud y a alcanzar un peso de hasta casi 21 toneladas. Su fisionomía es descrita como la de un cocodrilo, pero con una movilidad ligeramente superior. Su mandíbula robusta y alargada tenía una mordedura tan fuerte que podía triturar huesos y de su espalda sobresalía una larga joroba coronada de huesos afilados. La imagen es, por sí misma, aterradora, pero pocas veces algún animal logró verla más que en 2 oportunidades. Los ataques del Spinosaurus eran rápidos y violentos. Su apetito era insaciable y a su paso nada sobrevivía, pues era capaz de despoblar ríos enteros en cuestión de semanas. Aún así, sigue sin ser lo suficientemente despiadado y brutal para estar a la altura de la siguiente bestia que estás a punto de conocer, aunque vale la pena admitir que este monstruo es uno de los ancestros de una de las criaturas más temidas en la modernidad. Número 1. Megapiraña. El nombre de esta criatura ya da algunas pistas acerca de su letal naturaleza. En la actualidad la conocemos por ser pequeña, mortal y furiosa. Pero no siempre fue así. En el pasado su tamaño era sinónimo de peligro para los animales y su enorme cola podría haber aterrorizado incluso a una tribu de valientes pescadores. Indudablemente, hablamos de el ancestro de las pirañas, la megapiraña. Pero no te dejes engañar, su nombre no se refiere al tamaño, sino a su prominente sed de sangre y carne. Esta especie carnicera habitó en lo que actualmente se conoce como Argentina y tenía particularidades muy curiosas. Al principio, su tamaño no variaba demasiado de las pirañas actuales. Eran ligeramente más gruesas y alargadas, pero seguían sobresaliendo por sus pequeños mordiscos a grandes velocidades. La megapiraña tenía unos dientes todavía más prominentes y desgarradores que las especies que conocemos en la actualidad. Generalmente, de su mandíbula sobresalían dientes curvos y alargados que se clavaban en la carne de los anfibios que se cruzaban en su camino y de los mamíferos que se acercaban a los ríos para beber un poco de agua. Por supuesto, estas megapirañas solían moverse en grandes grupos y a pesar de su amplia necesidad de alimento, trabajaban en equipo para triturar hasta la médula a las pobres criaturas que les servían de alimento. No obstante, aunque esta criatura monstruosa puede ser considerada uno de los mayores monstruos prehistóricos que merodeaban en los ríos, todavía queda otra criatura de la que es necesario hablar. Al menos, si de verdad quieres conocer todos los horrores que se ocultan en el agua. Zona 0. Sarcosuchus. Los peces no son los únicos habitantes de los ríos, los lagos y los pantanos. En estos lugares habita una de las criaturas más mortales de nuestros tiempos y en el pasado no fue diferente. De hecho, fue mucho peor. Esta criatura vivió hace 133 millones de años en lo que hoy integra el continente africano. Su tamaño era monstruoso, alcanzaba los 9 metros de largo y pesaba más de 4 toneladas. Caer en su mandíbula era quedar encarcelado en una jaula de dientes, y con una simple mordedura podía triturar incluso a una vaca. Hablamos, por supuesto, del Sarcosuchus, un reptil emparentado con los cocodrilos modernos y sus restos fósiles delatan que por sí misma fue una criatura que fácilmente hubiera logrado competir con varios depredadores del período Jurásico. El Sarcosuchus era veloz, mortal e insaciable. Podría ser considerada una de las más sofisticadas máquinas asesinas de la historia, y al igual que estos monstruos de río, sería prácticamente imposible sobrevivir a un encuentro con alguno de ellos. Sin embargo,
Estas no son ni de lejos las criaturas más peligrosas con las que te podrías cruzar, ya no en la prehistoria, sino en el presente. ¿Te gustaría conocer un par de razones para temerle realmente al mar? ¿Quieres descubrir lo que se esconde en las profundidades de los océanos y las playas que visitas los veranos? Entonces acompáñanos en una nueva oportunidad y prepárate para redescubrir el significado del terror.